Bueno, estamos entonces en un tema nuevo, monitoreo. Bueno, estamos siguiendo lo que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? Siempre el monitoreo de la ventilación mecánica vamos a tratar de reducir los riesgos de lesión, de BILI, de lesión inducida por la ventilación mecánica. Bien, entonces vamos a trabajar con el VT adecuado. Vamos a poner los parámetros que ya los conocemos, que lo vamos a ajustar por talla, sexo y patología, ¿sí? Vamos a ajustar para limitar la energía mecánica, la frecuencia respiratoria y el flujo a la mínima expresión de acuerdo a las metas. Por ejemplo, el valor normal en el cual trabajamos es de 15 y 20, siempre en población adulta hablamos, ¿sí? Entonces, dentro de esos parámetros, mejor es 15 que 20. Y si, por ejemplo, podría ser 14, mejor también si alcanza o 12, de acuerdo a la patología. Por ejemplo, un paciente que atrapa aire, un EPOC, y 12 estaría bien. Por ejemplo, con respecto a la frecuencia respiratoria, como trata parte del tratamiento agudo, ¿no? Estoy diciendo. Pero va a ser muy importante reducir la frecuencia respiratoria y también los flujos, porque no da lo mismo. Cuando yo tengo un grado de lesión X, lo que tenemos que pensar es que eh, la, la frecuencia respiratoria cuando uno la incrementa, van a incrementarse los riesgos. O sea, yo tengo una teletrauma a unidades abiertas y colapsadas, ¿no? Que se colapsan al fin de la expiración. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, voy a generar un mayor grado de lesión. Entonces, la frecuencia respiratoria es importante. ¿Qué sería para reducir o limitar la energía mecánica? Porque la energía no se elimina, se transforma. Nosotros hoy, al final, vamos a trabajar sobre la potencia mecánica con unas fórmulas y para ajustar un poco más lo que es la ventilación mecánica para reducir esos riesgos que decía de BILI, de lesión asociada a la ventilación mecánica. Entonces, la frecuencia y los flujos que vamos a meter deberían ser los mínimos que alcancen o que de alguna manera estén muy próximos a la homeostasis, a la mejora, ¿sí? Eso sería importante. O sea, si yo, por ejemplo, le limito el flujo y genero una sincronía, una set de flujo, por ejemplo, no le sirve porque voy a generar esa sincronía, voy a generar un mayor esfuerzo, mayor dificultad, mayores presiones. Entonces, siempre las limitaciones tienen tenemos que trabajar para que sean efectivas, posibles y que no ocasionen mayor deterioro, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de lo mínimo, estamos siempre viendo la posibilidad de mejora. Valorar la adaptación al modo de ventilación mecánica. Y bueno, si yo, a ver, si yo tengo un paciente que está, por ejemplo, despierto, ¿bien? Que está despierto. Y tengo dos modos posibles, ¿no? De, porque no sé, porque los conozco, para elegir dos modos. Paciente despierto, ¿sí? Eh, en winning, o en el proceso de mejora, está mejorando y estamos pensando en quizás dentro de un par de días poder sacarle el tubo, no sé, está despierto. ¿Cuál es está con un RAS de -1, o sea, ahí está, medio como que está? ¿Cuál es el modo que mejor le va a ir al paciente? ¿Un modo que controla la presión o un modo que controla el volumen?
A ver. Hay Igri, Janet y alguno más. Lorena. Bien, bien, bien. Presión. Claro. ¿Por qué? Porque si el paciente está despierto y, y quiero si está, que esté cómodo, recordamos que el modo de presión, los flujos son libres. Uno fija una presión y puede tomar más o menos flujo y va a estar más cómodo. Un paciente que hace, que necesita un flujo y la máquina le da un flujo más rápido, y lo ajustamos con el Raistam, la subida pendiente de rampa y todo esto que ya hemos visto, le damos una mayor comodidad al paciente. Claro, entonces ahí el tema de la adaptación tiene que ver, ahí había una pregunta, sedarlo más. Había una pregunta que estaba, y no siempre la adaptación se da porque lo cede más o menos. Si se da una sincronía, como preguntaba una compañera, dice, bueno, hay que sedarlo más o colocar relajantes, y quizás es solamente con lo que hemos hablado del modo de ventilación, cambiándole el modo o los parámetros, o subirle, ¿no? Como decíamos, el rise time o la subida pendiente para que el flujo llegue más rápido o menos rápido, de acuerdo a lo que el paciente esté necesitando. O sea, eh, ahí se puede intervenir, podemos valorar. ¿Eh? Entonces, muy importante. Y entonces, otra de las formas de valorar es con la FIO2 la más baja posible, según meta de oxigenación. Y bueno, ya hemos visto, o sea, si un paciente está saturando al 100%, está mal, porque no sabemos sabemos, va a medir el oxímetro de pulso, cuán saturada está la hemoglobina, pero el resto va a ir disuelto en el plasma en forma de presión, la presión parcial de oxígeno. Entonces, decíamos que también que como meta tendría que estar por debajo del 60% la FIO2 entregada, porque por encima de ese valor produce toxicidad. Y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que genera radicales libres, que incrementa la presión, ¿no? De la presión parcial del oxígeno en el plasma, también esos mismos radicales y esa misma presión, ese mismo oxígeno libre genera lesión en las membranas celulares, y esto lo tira para atrás. Y también puede generar, también lo hemos dicho, mencionado, la satelectasia por absorción. O sea, si yo administro más volumen, un volumen corriente con más cantidad de oxígeno, el oxígeno es más afín a la membrana alveolo capilar y difunde. Y eso me va a provocar un colapso, una reducción de volumen alveolar. Y esto va a generar un círculo vicioso, ¿no? Voy a tener que subir la FIO2 porque va a haber menos unidades o menos posibilidades de intercambio gaseoso, ¿verdad? Por, por esto porque se va atelectaciando ese alvéolo. Entonces, la FIO2, la más baja posible. Podemos tolerar, ahora vamos a ver, la hipercamia permisiva. Aquí hay una pregunta, dice Lorena, pero esto dependerá de la afección del paciente. Si está con una FIO2 elevada o tiene problemas respiratorios, también se puede tener en presión. Depende. Eh, Todo va a depender de cuán cómodo esté, cuánto necesita. A ver, si yo tengo un paciente que está en eh, un distrés respiratorio, no puede estar despierto. Necesito, y más, en la fase aguda, necesito que el paciente esté dormido, que no haga esfuerzo inspiratorio, manejar volúmenes pequeños, presiones acotadas,
eh, inclusive con metas de oxígeno y que el paciente seguramente va a tener hipercapnia permisiva. Entonces, todo claramente, esto que viene a hacer referencia, eh, va a depender del grado del paciente. Eh, eh, Puede ser que en el, en el, en el equipo de trabajo en paciente estresado se elija el modo control de volumen, ¿sí? Y mientras está sedado, dormido, mantenerlo ahí seguro para después, como bien decís, en los momentos de que se vaya pensando en desvincularlo o que esté más despierto, poder manejarlo, pasarlo a presión. Y eso es lógico, pero también estando sedado, se puede, de acuerdo a la estrategia que tenga el equipo, yo trabajé mucho con pacientes estresados también, y lo manejaba con modo de presión. La presión constante en mayores tiempos inspiratorios, o sea que la relación IE inversa, o sea, con el tiempo inspiratorio mayor que el tiempo expiratorio, eso genera en el modo de presión mayor estabilidad en las membranas, mayores riesgos de deformación, mejor pronóstico en, en lo agudo, ¿no? Eh, bueno, va a mejorar la oxigenación porque voy a tener más tiempo, el tiempo inspiratorio, más tiempo intentando abrir los alvéolos que están muy complejos. O sea, va a depender siempre de las condiciones del paciente, del equipo profesional que trabaje, de los que conozca, del equipo. Generalmente el equipo de la máquina tienen, se puede ventilar, puede tener más o menos monitoreo, pero eh, generalmente va a depender mucho de lo que uno trabaje y conozca. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, esa PIP lo más baja posible en un paciente distresado pueda generar hipercamia permisiva porque va a tener menor posibilidad de hematosis, ¿no? Al generar una FIO2 más baja, si está por encima de 60, sé que es tóxica. Entonces, en el tiempo, en 24 horas ya comienza la toxicidad. Entonces, puede ser que le baje esa FIO2 y que incremente y que baje los volúmenes corrientes para un paciente muy crítico y que incremente la hipercapnia. Entonces, esa hipercapnia, para cuidar a ese paciente, le llamamos hipercapnia permisiva. ¿Sí? Eh, bueno, y aquí con respecto a evitar la PIB innecesariamente alta, porque como decíamos, ¿no? A ver, no solamente los objetivos de la PIB va a ser reclutar o mantener abierto el pulmón al fin de la expiración. O sea, uno es lo que intenta, pero a veces el exceso de PIB genera un efecto contrario, ¿no? Colapso de los capilares, mayor presión intratorácica, mayor grado de Jung, desaturación, cuando nos pasamos de PIB, por ejemplo. Pero aún que la PIB sea titulada, eh, eh, que tengamos que es una necesidad de 14, 15 centímetros, no podemos cuidar al alvéolo de pulmón, pero a veces esa presión lo que va a hacer es estirar, distender el diafragma y provocar lesiones al diafragma. O sea que la PIP no es todo, digamos, no es siempre positiva, no es siempre positiva. Siempre la PIB es positiva, la presión positiva al fin de la aspiración, pero la aplicación no siempre da los resultados que uno espera. Entonces la tenemos que titular. Entonces aquí yo le traje una mención, por ejemplo, aquí podemos titular con la curva presión-volumen. Ese es un bucle de presión-volumen, ¿no? Y el bucle de presión-volumen, por ejemplo, en el modo que controla el volumen a flujo constante, ¿sí? Este es un bucle. Nosotros hemos visto curvas presión-tiempo, volumen-tiempo, flujo-tiempo y también los bucles, ¿se acuerdan? Bueno, en el bucle presión-volumen, para poder titular la PIB,
se tienen que dar condiciones especiales. Es flujos de 5 litros minuto, el paciente no tiene que hacer ninguna fuerza, tiene que estar con relajación neuromuscular. Y entonces, y ajustar a las alarmas de volumen máximo y de presión máxima, que no sean lesivas, y se entregan un flujo, ¿sí? Y que genera una resistencia, ¿no? Que tiene que ver con la vía aérea, con el propio parénquima, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos, esta es una curva característica de, o bucle o lazo, como se quiera llamar, presión-volumen, y vemos que de cero, que se coloca para iniciar esta medición, no con una PIB de 10 que ya o 5 que tuviese, no, la PIB cuando se habilita la función de medición va a cero. Entonces se integra un flujo muy lento de 5 litros minuto, para ahí se va alcanzando el volumen máximo que ponemos como límite, ¿sí? ¿Sí? Y va generando esta curva con un flujo constante. Y vemos que a nivel inicial tiene una, vean aquí, genera presión y qué volumen genera. Muy, vean, aquí recién a 10 centímetros, si uno tiene menos de 100 mililitros, si uno hace CB, ¿no? O sea que inicialmente tiene que ganar mucha presión, es como si fuese el globo, el efecto del globo, que tiene que inflar inicialmente y no gana volumen y hace mucha resistencia, mucha presión por la elasticidad. El pulmón está cerrado, ¿sí? Y aquí podemos analizar este cambio de curva, que es esta, pues se llama el punto de inflexión inferior. Este es el de mayor complacencia, porque vemos la presión, que casi no cambia y gana volumen, o sea que este es el punto ideal de ventilación, que aquí tratamos de ventilar, y este es el punto de inflexión superior, donde gana resistencia, presión y poco volumen. Vean aquí, vean, menos de 28 a casi 40. ¿Y qué gana de volumen? Ni 100 mililitros menos. O sea que aquí esta zona es de sobredistensión. Entonces, para ajustar la PIB ideal, la podemos ajustar con esta forma. ¿Está bien? También la podemos ajustar con la mejor oxigenación. Como hemos dicho, si yo tengo una PIB de 7 y estoy saturando, hay una tabla que se utiliza, que la han publicado en NECT en, en el 2000, que para paciente crítico, que se titulaba, por ejemplo, para de acuerdo a una presión, una, una tasa de FIO2. Entonces había diferentes formas de aplicar la PIP de acuerdo al volumen que estamos administrando, de acuerdo a la presión y de acuerdo a la FIO2. Más puntualmente la FIO2 y la presión. ¿Sí? Pero como también decíamos, podemos mejorar, administrar con la mejor oxigenación, como hemos dicho antes, ¿no? Si yo tengo una PIB de 8 y está saturando estamos administrando una FIO2 del 60%, ¿también? Vamos de vuelta. PIB 8, con una FIO2 del 60% y saturando 92%, quizás le subo la PIB a 9 y con las mismas FIO2, en vez de saturar 92, satura 94. Y subo la PIB de vuelta, uno más, y satura más. Entonces yo puedo trabajar con la mejor oxigenación, con la mejor compliance, como la que hemos visto, ¿no? Si yo subo la PIB y la presión meseta no sube, quiere decir que estoy abriendo el pulmón, estoy reclutándolo, ¿verdad? Entonces, ya lo hemos visto, con la mejor oxigenación, con la curva, con la complacencia, ¿no? Mejorando la compliance, con el índice de estrés, ahora lo vamos a ver eso con el balón esofágico, con tomografía de impedancia eléctrica. Con la presión plató, ya la hemos visto, ¿no? Que tiene como objetivo de monitoreo menor a 28. Hicimos muchos cálculos al respecto. También con la presión de conducción, que tiene que ser
menor a 15. Aquí estamos viendo todo un monitoreo y o actividades o acciones para no generar lesión, más lesión en el pulmón. El índice de estrés igual a 1. Y vamos a verlo. ¿Qué significa? Vean aquí. Vamos a analizar el ajustar la PIB según ese índice de estrés. Vemos que la curva de flujo es cuadrática, ¿verdad? Es una curva de flujo cuadrática característica de los modos que controlan el volumen, ¿no? Flujo constante. Bien, espectacular. Ahora, esta es la curva, estas son curvas de flujo-tiempo, ¿verdad? Estas curvas son de presión-tiempo. Entonces, vemos aquí un volumen de 500 mililitros, ¿no? O sea, la máquina entrega 500 mililitros en un segundo. ¿Está bien? Bien. Si eso es un flujo constante, desde que se abre la válvula inspiratoria hasta que se abre la válvula exhalatoria cuando alcanzó el tiempo inspiratorio, el flujo es constante, como si fuese un plumita, ¿verdad? Constante, cuadrático, es una meseta, un flujo constante. Si yo a ese flujo, o sea, si yo lo parto en 5, o sea, en 20 milisegundos, ¿no? 100 milisegundos es un segundo. ¿Ve? Lo parto en 5, cada quinto son 20 milisegundos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sería que por cada 20 milisegundos entrega a la máquina cuánto? 100 mililitros, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500. ¿Sí? Es una quinta parte. ¿Estamos de acuerdo? A un flujo constante. Bueno, a ese flujo, a esa velocidad constante que está entregando la máquina, vemos que en la curva de presión-tiempo, vemos que va incrementándose de manera proporcional, ¿no? A los volúmenes que está integrando a un flujo continuo. ¿Ve? Se incrementa en la medida que está ingresando el volumen y que aumenta la resistencia, ¿verdad? Esto es normal. El índice de estrés es igual a 1 con esta característica. O sea que yo, por lo pronto así, este pulmón está ventilando en una zona óptima. Índice de estrés menos de 1. Lo mismo. Vean, pero vean acá, si yo hago 5 líneas, ¿no? O sea, el tiempo inspiratorio y la velocidad del flujo y los volúmenes, los parto aquí en 5, en los primeros 20 milisegundos va a entrar 100 mililitros, ¿verdad? En los segundos 100, en los terceros 100, cuartos 100, en los quintos 100. Vean aquí, los primeros 100, en la primera eh, fracción, gana, tenemos alta presión y el volumen es el que entrega, pero ese mismo volumen genera una alta resistencia. Y en el último, acá, en el último quinto, ¿qué notamos? Que gana el mismo volumen, son los 100 mililitros, pero genera presión, resistencia acá. No, no genera resistencia. Entonces, en lo que me dice este índice de estrés, que en esta forma convexa, ¿eh? O con cavidad hacia arriba, como quiera llamarla, ¿sí? Esta es característica de que necesita reclutamiento. O sea que la primera porción que genera alta resistencia es porque le falta PIB. Entonces, con esta curva de presión, en el modo, cuando el paciente está sedado, ¿eh? No hace esfuerzo inspiratorio, con un flujo constante, ¿sí? Donde no debe ser mayor a 35 litros por minuto, ¿sí? Con esto puedo reclutar 500 mililitros en un segundo,
estamos hablando de 30 litros minutos. Y acá, índice de estrés mayor a uno, con esta forma que vemos una concavidad hacia arriba, está sobredistendido. Vean aquí, ¿qué sucede? Acá. En los últimos 100 mililitros, en los últimos 20 milisegundos, ¿qué sucede? Se incrementa en exceso la PIP, perdón, la presión pico, ¿no? Bien, van hacia arriba. Esto es sobredistensión. ¿Y qué tengo que hacer? Reducir la PIP. O sea, con esta índice de estrés, yo puedo ver a partir de curvas de presión-tiempo, con esta característica, puedo inducir de incrementar o no. Vean aquí, ahora aquí tenemos la misma que hemos visto antes, una curva presión-tiempo, o un bucle o lazo. ¿Vemos? Entonces, la primera parte, vemos que veíamos que aumentaba la presión y no ganaba volumen. Aumenta la presión, el volumen es el que está administrando, pero este aumento de presión estamos aquí en esta zona. ¿Qué tenemos que hacer? Con el índice de estrés menor a uno, incrementar la PIB. ¿Eh? Y en la mayor a uno estamos aquí, donde a la misma velocidad se produce una alta resistencia. Y aquí, alta presión, ¿no? Lo mismo, alta presión, alta presión. Entonces, este índice mayor a uno equivale a esta zona. Entonces, tenemos que trabajar, como decíamos, en la zona de mayor distensibilidad y menos resistencia. Aquí tenemos que intentar siempre mantener la ventilación. ¿Se puede? Y no siempre, pero vemos que hay muchas formas de poder eh, ir avanzando en los cuidados. La presión transpulmonar, expiratoria e inspiratoria. La expiratoria siempre tiene que ser positiva para evitar el colapso. Y la inspiratoria tenemos que limitarse a no ser mayor a menos, o sea, no ser mayor a 20, digamos. ¿Eh? ¿Y qué es esto de la presión transpulmonar? Yo traje aquí, siempre me gusta traerle algunas imágenes para poder ilustrar, ¿no? Como para poder entender. Eh, Sé que no es sencillo, a mí me costó integrar esto de la presión transpulmonar, porque como todos, inicialmente uno de lo que es la fisiología, viene un poco flojo de papeles, ¿no? Inicialmente uno está muy dentro de lo asistencial y dentro de y las prácticas y basadas en las evidencias y todo, que busquemos todo eso está bien, pero de fisiología muchas veces estas cosas son muy finas, pero y si uno necesita y va en búsqueda de esos conocimientos, mejor que te lo expliquen, porque a mí me ha costado inicialmente. Aquí les tengo una gráfica como para mejorar esa posibilidad. Presión transpulmonar, por definición, es la presión alveolar menos la presión pleural. Normalmente, siempre para la presión transpulmonar es positiva. ¿Mm? Veamos aquí qué sucede a nivel alveolar con las presiones. El paciente se produce una contracción diafragmática, se produce dentro de esa contracción diafragmática y vemos, esta es la pleura. Existe la pleura parietal y la pleura visceral, ¿verdad? La visceral está adherida al pulmón y la parietal está adherida al tórax. La tendencia del pulmón, si uno lo separa del tórax, la tendencia es el colapso. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, tiene por el colágeno,
fibras elásticas y todo, la tendencia es el colapso. ¿Por qué no se colapsa? Porque está adherido con la pleura parietal al tórax. Si uno, entonces, por un lado, el tórax, la tendencia es la expansión por característica del propio tórax. No hablo de los esfuerzos, no, no, anatómicamente está constituida la caja como para que se expanda y el pulmón para que se colapse. Entonces, entre la pleura parietal y la pleura visceral hay una presión negativa, siempre, ¿no? ¿Sí? La pleura parietal está adherida a la pared costal y la visceral al pulmón. Entonces, dentro de ellas hay movimiento, movilidad, que está el líquido pleural, ¿verdad? Y siempre negativo, ¿sí? En un pulmón sano. Entonces, aquí, cuando se produce la contracción diafragmática, el aire pasa de la boca hacia el pulmón, una presión negativa. ¿Por qué se hace la presión negativa? Por la contracción diafragmática. ¿Y qué genera la contracción? Genera tracción del tórax, se expande el tórax. ¿Eh? Tracciona la pleura parietal a la pleura visceral, se produce una caída de presión, pero cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la presión negativa por la tracción, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto es normal. ¿Y cuál es la presión transpulmonar en un paciente que una expiración espontánea no forzada? Vean, hace un esfuerzo inspiratorio, cae la presión en el alvéolo porque está entrando aire, porque se produce una depresión. Entonces la presión transpulmonar es presión alveolar menos 1 menos la presión pleural. ¿Cuánto es aquí? Menos 10. Bueno, menos por menos más. Menos 1 más 10 más 9. O sea que en una expiración se expande el pulmón porque la presión transpulmonar es positiva. Cuando la capacidad residual funcional es el volumen que se mantiene en una expiración relajada, ¿no? O sea, se mantiene inflado, o sea, hay volumen dentro de ese pulmón. ¿Por qué se produce ese volumen o está atrapado y que no sale? Al, a ver, hay un volumen que yo puedo sacar, saco todo el aire y me va a quedar la capacidad residual que ese no va a poder salir porque tiene que ver con lo anatómico, ¿sí? Bien, ¿por qué no se colapsa el pulmón? Por lo mismo que decíamos, ¿no? Por la pleura parietal, la pleura visceral, la característica del tórax, ¿sí? Y aquí vemos, al fin de la expiración tranquila, se igualan las presiones atmosféricas del alvéolo, cero, de la boca, cero, en una expiración por la elasticidad del tórax sale el aire, ¿verdad? Y la propia elasticidad del pulmón, sale el aire hasta el límite de que lo va a mantener el propio tórax. ¿Sí? ¿Y cuál es la presión transpulmonar? Hay cero a nivel alveolar menos presión pleural, menos 5. Recuerden la presión negativa, menos por menos, más 5 menos cero más 5. Ya la presión transpulmonar es positiva. ¿Cómo mido esto a nivel estando el paciente ventilado? Con el balón esofágico. Se coloca un balón esofágico, ¿sí? De entre 35 y 45 centímetros, ¿sí? Se insufla con aire entre 0,5 y 1 mililitro, está en contacto con las pleuras, ¿sí? Del pulmón, por lo tanto, todo lo que pase dentro de esta zona va a afectar o se va a poder medir a través de ese balón esofágico. Por supuesto que hay muchas, podemos hablar de técnica, de cómo se realiza la correcta colocación, la verificación de que las presiones sean las correctas. Hay mucho por trabajar de manera específica, que no lo vamos a hacer. Simplemente aquí les quiero traer un poco qué es lo que puede suceder puntualmente, si hay balón esofágico colocado, si podemos medir la presión esofágica y que, teniendo en cuenta esto que decíamos acá, limitar, o sea, que la presión transpulmonar sea siempre positiva para evitar
el colapso al fin de la expiración, titular la PIP, y también para que no sea excesiva y no genere un incremento de volumen y riesgo de volutrauma. Para eso me sirve entonces limitar la presión transpulmonar inspiratoria a menos de 20 o 20 y que la transpulmonar expiratoria sea siempre positiva para evitar el colapso alveolar, ¿sí? La telectasia. Y bueno, aquí, al fin de la expiración, vemos que en este caso el paciente está ventilado, ¿eh? El paciente está ventilado con una presión inspiratoria máxima de 20 centímetros. O sea que la máquina está entregando 20 centímetros. O sea que al fin de la inspiración, dentro del alvéolo hay 20 centímetros, porque la máquina se está entregando, ¿verdad? Bien. Y el paciente, y aquí a nivel pleural, el paciente está con la presión pleural negativa. Normalmente, cuando el paciente está sedado, cuando el paciente está, digamos, en el lugar, está ventilado, la presión pleural no es negativa, es positiva. ¿Por qué? Uno dice, sí, pero ¿cómo no es negativa? Si siempre decíamos que el tórax y el pulmón hay una presión negativa siempre porque por la diferencia, la tendencia de colapso del pulmón y la expansión del tórax. Claro, pero cuando hay presión positiva y el paciente no hace esfuerzo, hay esa presión negativa, el aire que está dentro del tórax, la presión empuja hacia afuera a la caja torácica y esa presión que era negativa cuando es espontánea pasa a ser positiva. O sea que es normal que la presión pleural en un paciente ventilado sea positiva. Lo que pasa es que nosotros no la podemos medir, ¿no? Si no hay a través de un balón esofágico. Bien, entonces vean aquí este ejemplo de presión. El paciente está haciendo, la máquina entrega 20 centímetros y él, entonces 20 centímetros de presión, a nivel alveolar hay 20 centímetros, ¿sí? Y vemos que con el balón esofágico, la presión esofágica, que es la PES, se llama PES, presión esofágica, está a -7. ¿Qué significa? Que está haciendo un esfuerzo, la máquina entrega y el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio por encima de la entrega y esto genera una presión transpulmonar de +27, vean. Presión alveolar, 20, menos 7, menos por menos más, 20 más 7, más 27. Está por encima de los 20 centímetros que decíamos, ¿no? Entonces, aquí hay sobredistensión, ¿eh? Y riesgo de volutrauma. Vean aquí la diferencia, con los mismos 20 centímetros, con el balón esofágico colocado, la PES, que es la presión esofágica, que es sinónimo de presión pleural, ¿sí? Entonces tengo 20 menos más 12, menos por más, menos 20 menos 12, más 8. Entonces es, es positiva, estoy ventilando con parámetros protectivos, ¿sí? Menor a los 20 centímetros, eh, teniendo en cuenta esta referencia de la PES, la presión pleural. Estando el paciente conectado, esto, a ver, yo necesito balón esofágico, necesito un equipo que me mida la presión esofágica con una canal de presión auxiliar o por fuera del ventilador, también lo podría medir con un equipo específico, ¿sí? Pero aquí solamente les traigo como referencia estas curvas que se ven en el ventilador. Esta es la presión, la curva de presión, está ventilado por un modo de presión. Esta es la presión, estamos manejando una presión de 11,1, perdón, la presión es de 20, inspiratoria. Aquí es la PIP, ¿sí? De 11,1. Esta es las curvas de balón esofágico que coinciden, con la presión, tienen que coincidir y hasta casi en la misma altura te debería ser para que esté la certeza que está bien colocado. Vean,
¿Cuál es la presión esofágica? 9,6. La diferencia de presión meset, en este caso presión alveolar, menos la esofágica, que la presión pleural, le da más 1,6. Quiere decir que la PIP, quiere decir que al fin de la expiración, la PIP está colocada de 10. Fantástico, está perfecto, está colocada la PIP de 10. Aquí se ve, ¿no? Bueno, 11 en esta parte, ¿sí? Está colocada, pero la presión transpulmonar para evitar, siempre tiene que ser positiva, dijimos, ¿no? Porque si es negativa, hay colapso. Siempre tiene que ser positiva. En este caso, la diferencia de la presión alveolar al fin de la expiración, que es la PIP, menos la presión pleural, que es la presión esofágica, esta diferencia me da más 1,6. ¿Es positiva? Sí. Entonces, esta PIP que tengo colocada, ¿sí?, evita el colapso al fin de la expiración. Si vuelvo a repetir, si este mes ser más 6, más 1,6, fuese más, perdón, menos 2,5, quiere decir que a pesar que tenga una PIB de 11, por ejemplo, no es suficiente porque la presión transpulmonar es negativa. ¿Está bien? Entonces esto es muy, bueno, no todos se tienen la posibilidad de contar. En la guardia no tengo esa posibilidad de contar con el balón esofágico. Son para lugares donde los pacientes están mucho tiempo, están en la unidad de la terapia, es crítico, está monitorizado, contamos con los elementos. Y hay otro, y ya terminamos, que es la potencia mecánica. Esa potencia mecánica es eso que decíamos, que la energía no se pierde, se transforma, ¿verdad? Y que decíamos que no solamente hay lesión a partir del volumen alto, de las presiones elevadas, de las presiones de conducción por encima de los 15, de la presión plató por encima de los 28. Hemos visto mucho. La frecuencia respiratoria, acotar todo eso, los flujos. Bueno, la potencia mecánica es un término, Power, que se ha trabajado o se ha comenzado a trabajar, Catitoni, en el año 2016. No hace tanto, estamos hablando de 9 años, comenzó a trabajar sobre los conceptos de que no solamente los volúmenes hacían daño, las presiones, todas estas cosas que hemos dicho, y le quiso dar una forma para valorar todo esto, para tratar de darle un significado que no sea solamente uno, porque se sabe que es un conjunto de situaciones lo que genera la lesión en el paciente ventilado. Entonces, se sacó una fórmula simplificada, hubo mucho estudio al respecto, y entonces generó una forma simplificada, que esta que yo estoy mostrando. Inclusive eh, eh, hay equipos ventiladores que lo, eh, lo van a colocar. Yo, por ejemplo, estuve preguntando en Drager por si tenían el algoritmo de la potencia mecánica en los equipos, me dijo que no, me dijeron que no. Le pregunté a otro equipo de Tecme, que es de Argentina, que es un equipo nuevo, un modelo nuevo que sacó la firma, y me dijeron que a partir de diciembre lo iban a colocar. O sea, el algoritmo, para no hacer cálculos, que lo hace la máquina y nos entrega un resultado. Entonces me dijeron que a partir de diciembre iba a estar en el algoritmo, en el software de la máquina. Vean, 2016 comenzaron con esto y ya la industria está trabajando para dar resultados o generar mejor impacto en lo que es la ventilación mecánica. Entonces, esta potencia mecánica se mide en joule minuto, ¿sí? Para poder, ¿y por qué joule minuto? Y no centímetro de agua, ni litro, ni flujo, ¿por qué?
porque como se interviene, por ejemplo, intervienen expresiones, volúmenes, y para lo que hace el Joule minuto es un factor de conversión que involucra tanto la presión como los litros. Entonces, una medida que involucra a ambos, un factor de conversión, que no se podría hacer ninguna fórmula si no hay un factor común para los centímetros y los litros. Y ese factor común es Joule minuto, que representa la potencia mecánica. Entonces, se va a multiplicar ese factor de Joule por factor de conversión, por la frecuencia respiratoria, por el BT en litros, por el resultado de la presión pico menos la mitad de la presión de conducción. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, tengo una presión de conducción de, no sé, de 15, la mitad es 7. Entonces, presión pico menos 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la fórmula. Y entonces, si uno puede trasladar esta fórmula a un caso concreto, uno, bueno, perdón, y aquí tengo los rangos de riesgos estimados, ¿no? Menos de 10 joules minuto es el resultado de esta fórmula, menos de 10 joules minuto, es de bajo riesgo. De 10 a 15 es de moderado riesgo, de 15 a 20 alto y de mayor a 20 muy alto los riesgos de lesión, de Billy, ¿no? Asociada a la ventilación mecánica. Y aquí, por ejemplo, puedo tener esta imagen que les traigo, la potencia mecánica, por ejemplo, si uno calcula, ¿no? 0,98, que era el factor de conversión, por la frecuencia de 22, por el volumen corriente en litros, 0,42, por la diferencia entre 27,1, que es la presión pico, menos la mitad de la presión de conducción. ¿Cuál es la presión de conducción aquí? Tengo 19,4 menos 7, ese resultado es 6,2. ¿Sí? La mitad de la presión de conducción. Entonces, si uno hace los cálculos, 0,98 por 22 por 20,9 me da, que estamos hablando con esto, ¿no? Aquí estamos siendo, ¿sí? Haciendo los cálculos me da 19,92 joule minuto. ¿Están de acuerdo con este número? A ver, háganlo. 0,098, que es factor de conversión, por 22, que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por el volumen corriente en litros, por la mitad de la, perdón, por la presión pico menos la mitad de la presión de conducción. ¿Y? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿O ya se cansaron? Ya estamos terminando. A ver, 18,92, te digo diferente. Y puede ser que sea, yo lo, a ver. Sí, sí, bueno, es 18,92. Dale. Entonces, le hice mal el cálculo. Ahí está. Bueno, está está elevado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podríamos, vean, una frecuencia respiratoria de 22. Si hacemos, le reducimos la frecuencia a 15, vean cómo cambia acá.
0,98, 0,098 por 15 en vez de ser por 22, por 0,42 los litros, ¿no? Que administramos por, ¿no? 27,1 menos la mitad de la presión de conducción me da 12,90. 12,90. ¿Está bien? ¿Mejoró? Sí. Vean, pasó de estar en un riesgo alto, entre 15 y 20, un riesgo alto, a un riesgo moderado. Entre 10 y 15 está 12,9. ¿Está bien? Entonces vemos cómo la frecuencia, ya al modificar un parámetro, como la frecuencia respiratoria, vemos cómo se reduce los riesgos con respecto a lo que es la potencia mecánica. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos, o sea, a través de este formato, podemos valorar de manera conjunta todo esto que decíamos, ¿no? De las frecuencias respiratorias, presiones, volúmenes, ¿sí? Todo desarrollado en una fórmula que está simplificada, ¿eh? Es una fórmula que se hizo, está particionada, cada he hecho cálculos de maneras individuales, pero acá integraron todo como para simplificar, que sea más sencillo llevarlo a la práctica, que en definitiva eso es lo importante, ¿sí? Y bueno, dejamos ya, hemos terminado, voy a dejar de compartir perdón, acá tengo. Y vamos a la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo resultó hoy una jornada bastante, muy, muy trabajosa, ¿no? No me dejaron solo, como dije al principio. Sí, sí, claro, muy interesante. Sí, sí, en la medida que uno va incorporando conceptos, va generando te abre la cabeza, ¿no? Y te genera muchas más dudas, porque la idea es abrir la ventana y cuando uno abre la ventana empezás a ver un montón de cosas que antes, con estando cerrada, no la veías. Entonces te vas a generar muchísimos, muchísimos, muchas preguntas. Si muchos, los dos primeros temas bien. Este último se regula con este caso último solo se regula con la frecuencia respiratoria o hay otros parámetros para modificar y lograr que el riesgo sea bajo. No, se pueden lograr eh, con otros parámetros también. Yo vamos a compartir la imagen. Aquí. Yo puse este parámetro, solamente reduje la frecuencia respiratoria porque era el primer parámetro que vi que estaba elevado y que, bueno, por supuesto, si estaba elevado hay que ver cuál es, quizás está el paciente hipercámnico y le aumentamos la frecuencia respiratoria para lograr lavar el CO2 y mejorar el pH. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero me genera mayor riesgo de lesión. Entonces, por ahí prefiero que la hipercapnia permisiva, esto que decía, bueno, ajusto la ventilación para que no me desate lesiones en el pulmón. Pero también podría haber eh, capaz que si uno reduce el volumen corriente, en vez de tener 420, o sea, o 0,42, que es el volumen en litro, puede ser el 0,35 y me va a bajar. Eh, hacé la cuenta, hacé la cuenta de em, con 15 y en vez de ser 0,42 sea 0,35. ¿Qué resultado te da? Entonces vamos ahí, ajustamos al, también en el volumen. A ver, ¿la hacemos?
¿sí? Están haciendo el cálculo, ¿no? Vamos a ajustar el volumen en vez de ser 0,42 a 0,35, o sea, 350 mililitros. ¿La tienen? A ver, 15,77. A ver, otro valor. A ver, ¿lo tienen? 15,77. Mónica y Lorena. O sea que es 0,35. Claro, es el BT en litro, 0,35, sí, y se elevó. Entonces aquí, ahora, ¿qué pasó con cuando yo bajo el volumen y se elevan los riesgos? Acá pasó lo siguiente, vean, nosotros dentro de lo que es la fórmula, involucra, a ver, el volumen involucra en qué cosas, en la presión plató, en la presión de conducción. O sea, que aquí claramente vemos que el volumen no influye más, se incrementa. ¿Por qué? Porque seguramente lo que está viéndose o la que se va a modificar con este volumen, esa diferencia de volumen, es la presión de conducción. Vean, presión plató, presión de conducción, ¿sí? Y por ejemplo, la presión de conducción, si fuese, por ejemplo, la presión meseta con ese volumen que estamos administrando menor, esa presión meseta tiene que caer, ¿verdad? Porque es menos el volumen. Nosotros con este formato, sin solamente modificando un parámetro, si no modificamos lo demás, por ejemplo, con una reducción en la presión meseta, ese número que estamos prefabricando no da el valor, porque la idea es que ese parámetro de 12,9 sea menor todavía. ¿Está bien? Entonces, a esa caída, a esa reducción de volumen, le tiene que ir asociada la reducción de la presión meseta, la asociada la reducción de la presión de conducción, ¿sí? No es un cálculo aislado, ¿eh? Es en conjunto. Pero si se baja el volumen y también la frecuencia respiratoria, saldría más bajo el índice. Sí, claramente. Pero cuando uno baja, por ejemplo, si uno tiene en cuenta esta fórmula que ya está dada, yo bajo el volumen y no bajé la presión meseta, ¿qué voy a, qué va a salir de ahí? Si yo bajo el volumen y la presión meseta se mantiene estable, voy a decir que voy a tener menos compliance, ¿verdad? Vean, 19,4 es la presión meseta y este es el volumen. Decíamos que la complacencia está relacionada con qué? Con la presión meseta menos la PIB, y a esto relacionado con el volumen. O sea, si a 420 menos la resta de 19,4 menos la PIB. Esa es la compliance estática. ¿Está bien? Para con esto. Ahora, si yo le bajo la, el volumen corriente, ¿está bien? Y mantengo
esta diferencia, se reduce la compliance, ¿verdad? Porque si yo tengo 29,4 menos 7 y a eso le divido en 350, el valor va a ser menor. Bien, entonces bajo el volumen, para esto se reduce la compliance. Y si se reduce la compliance, va a afectar la fórmula. Si uno a priori diría, sí, debería bajar claramente, pero como no se usa en este caso la, eh, el volumen, no modificó el valor final porque se asocia también a la que es la complacencia, ¿sí? Esto tendríamos que hacer modificaciones en otros parámetros, ¿sí? Eh, bien, podríamos hacer modificaciones en lo que es la presión de conducción. Uno diría, acá claramente vemos que la presión hay una alta resistencia, ¿sí? Que dentro de la, la fórmula lo pondera la resistencia. También podríamos generar un cambio en la, la presión de conducción. Si la presión de conducción, por ejemplo, se puede ir para arriba o para abajo, y veamos qué sucede. Hagamos los cálculos. Es más bajo el índice, entonces se evalúa según los parámetros de complacencia y conducción. Todo, la fórmula, es una pregunta era esa, ¿eh? Toda la fórmula involucra todo. O sea, eh, vemos que lo que hace esta fórmula es involucrar frecuencia respiratoria, presión de conducción, el plató, distensibilidad. Aunque si uno va hacia atrás, uno diría, pero ¿dónde está la distensibilidad en la fórmula? Bueno, la distensibilidad tiene que ver con los volúmenes que estamos administrando, tiene que ver con la presión de conducción, con la presión meseta. Recuerden que la presión de conducción habla de la presión meseta, ¿no? Menos la PIB. Bueno, aquí no está, habla de la mitad de la presión de conducción, no habla de la presión meseta, pero la involucra, ¿sí? Entonces, está eh, dentro de lo que es la fórmula, es, va cambiando, o sea, se va modificando de acuerdo a los parámetros que vamos a manejar. En algunos casos, claramente en el volumen, como nosotros bajamos la frecuencia respiratoria, el volumen minuto se modifica, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una frecuencia aquí, vamos a volver con la próxima acá. Yo tengo una frecuencia de 22 y estoy administrando 420 mililitros, el volumen minuto es 422 por 22, ¿verdad? Ese va a ser el volumen minuto. Pero si yo bajo, hago esta cuenta y bajo, en vez de bajar aquí ya está hecho el resultado, pero bajo el, los BT, hagan lo siguiente, hagan esta cuenta ahora, porque ahí estuvo el problema. Hagan esta cuenta. Mantengamos la frecuencia de 22 respiraciones por minuto y vamos a ver cómo impacta el volumen, porque aquí estamos bajando y bajando también de forma independiente. Por supuesto que los resultados son diferentes, ¿sí? A este. Entonces hagamos una frecuencia respiratoria de 22 y en lugar de tener 0,42, vamos a 0,35. Vamos a ver cuál es el resultado. Y ahí se despejan todas las dudas. ¿Lo hacen? Así con eso.
Eso va a aclarar mucho. ¿Qué evalúa o qué predice la potencia mecánica? Lo que intentamos con eso, con que se intenta con la potencia mecánica, es generar menos riesgo de BILI, de lesión asociada a la ventilación mecánica. Por estos parámetros que decíamos aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Menor a 10 joules, el riesgo es bajo, porque involucra a partir de un índice común, que es un índice de conversión, involucra los centímetros y los litros. Hicieron ese cálculo, lo están haciendo, o sea, 0,98 por 22 por, en vez de ser 0,42, 0,35, que es el que cambiamos. A ver si está. 15,77. Bajó, ¿verdad? De 19,92 a 15 puntos bajó. O sea que al reducir uno de los factores, aquí bajamos uno solo y que vimos que hicimos bajar otro factor, pero sin con el número este anterior colocado. Solamente se entiende, ¿no? O sea que hay que rehacer la fórmula nuevamente. ¿Sí? Vemos que cómo impactó, cómo se redujo la energía mecánica al tocar uno de los factores. ¿Sí? Bien, pero el valor del plató es de volumen 0,42, no del 0,35. Eh, tenés razón, es cierto eso. Los valores del plató, nosotros está sacado a 0,42, no 0,35. Es cierto, claro, es cierto, totalmente cierto. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando uno saca un parámetro, o sea, aquí como sacamos un parámetro este para el ejemplo, como bajó, y quisimos sacar otro, pero con el parámetro ya está colocado, es diferente, o sea, que hay que volver, como hemos vuelto, sacamos, pusimos el parámetro 0,42 a 0,35 y claramente la compliance es diferente. Tendríamos que, pero si no no lo hacemos, igualmente el valor ahí cambió, bajó, ¿no? Si, por ejemplo, que bajando en el volumen, este parámetro no se modifica, de la compliance, porque puede no modificarse, ¿sí? El parámetro se redujo, ¿sí? Esto tendríamos, ¿sabes cuándo lo podemos hacer? Bien, lo podemos hacer con, por ejemplo, un simulador y vamos cambiando diferentes situaciones, digamos, generar diferentes momentos mecánicos y vamos a ir viendo cómo se van ajustando a partir de cambios en el parámetro. Pero tenga presente que esta fórmula es la que se utiliza de esta forma como la estamos realizando nosotros y que se buscan estos resultados lo más bajo posible. Eso sería una síntesis como para cerrar la charla de hoy. ¿Podremos hacer esto? La pregunta es, ¿podemos trasladarlo en la práctica? Sí. Vamos a hacer vamos a aprovechar el próximo miércoles que tenemos un taller y vamos a trasladar estas cosas, más vamos a trabajar sobre modos de ventilación nuevas, o sea, que no hemos visto hasta ahora, como volumen soporte, ventilación, volumen control, presión regulada, eh, eh, también otro de los modos que utiliza Drager en los modos que controlan el volumen. Y bueno, vamos a poder implementar esto, que me parece interesante verlo con un simulador para
ver cómo se modifican todos estos parámetros. ¿Les parece bien? ¿Lo hacemos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, sí, vamos. Voy a dejar de compartir. Hablé demasiado hoy, como siempre. ¿Sabes cómo tengo la boca, la garganta seca? Y tomé agua. Mm. Bueno, bueno, fantástico. Bueno, ya yo creo que estamos ya a tiempo. Tengan las dudas, guarden las dudas y las hacemos con el simulador y bueno, y más, tenemos 4 horas para el próximo encuentro, así que no va a quedar tiempo para desarrollar todo lo que se necesite. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay preguntas, eh, nos vamos. ¿Está? Bueno, está muteada. Ahí. Listo, licenciado y estimados participantes, licenciado, ya con esto sería cerrando lo que sería porque ya no hay más consultas, ¿correcto? Entonces, ya con esto estaríamos culminando la ponencia del día de hoy. Quizás unas últimas palabras para cerrar la ponencia del día de hoy, licenciado. Bueno, y bueno, un poco lo que dije al ingreso, que no me dejen solo, y no lo hicieron, estuvieron muy activos. El feedback está muy bueno, la pantalla enfría también, como decíamos, la distancia. Estuvieron muy activos, la idea era traerle trabajo para ah, que se puedan ver que muchas de las cosas que están a veces a mano y uno no las utiliza porque no sabe, pero esto pueden generar a partir de la observación, planillas, registro de enfermería, para decir, bueno, yo lo hacía, bueno, el trabajo paciente ventilado, ingresaba con el paciente, ingresa bueno, con tales parámetros y cómo fue modificándose en el tiempo. Y a partir de acciones precisas que uno hace, lo bueno es que si sabe lo que tiene que hacer y hace acciones precisas, hay resultados y los resultados son medibles. Uno puede medir a partir de las cosas que hoy estuvimos viendo, aprendimos, si bien los equipos lo hacen de manera automática, ¿verdad? Uno tiene que saber de dónde vienen esos números. Y esa fue la intención de la clase de hoy. Es aprender, valorar, aplicar y generar cambios a partir de poner en valor estas cosas, ¿no? Que vamos desarrollando. Eso es todo. Y que se cansaron de escucharme. No, para nada, licenciado. Más bien, muchísimas gracias por la ponencia el día de hoy. Creo que de parte de todos sus participantes, le comento, ha sido una ponencia con gran contenido de valor. Sus mismas participantes los están comentando por el chat de Zoom, como usted lo puede corroborar. Muchísimas gracias, licenciado, y nos estaríamos viendo para la siguiente sesión, que sería el día 22. Estimadas participantes, ya con esto estamos cerrando la ponencia del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Recuerden que es importante su asistencia y bueno, como el día de hoy sí es cierto, como indica el licenciado, han interactuado, las felicito sinceramente porque lo ideal en esto es de que ustedes disipen sus dudas, puedan aprender más y no existe ni la duda más compleja ni la más pequeña. La idea de esto es de que ustedes salgan con la información actualizada y que tengan el conocimiento correcto y puedan ustedes manejarlo de la manera más adecuada. Siendo esto, ya estamos cerrando la ponencia del día de hoy. Estimadas participantes, en el chat de Zoom se acaba de colocar lo que es la lista de asistencia. Las que ya se registraron, omitan el mensaje, pero si hay alguno que esté pendiente, este es el momento. La sala se va a cerrar dentro de voy a darle 5 minutos para que ustedes puedan ir registrándose
Y de manera interna, si tiene, o bueno, voy a dejar ahorita sus micrófonos habilitados para lo que sería, si tienen alguna consulta con lo que concierne al área académica, para poder apoyarlas o habilitarlas. Licenciado, muchísimas gracias. Le Chao, deseo chao, una chao, buena tarde, muy amable. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga buena chao, tarde. chao. Igual. Gracias, gracias.